Buenas tardes, esta es la fase 4 de Filosofía del Derecho. Mi nombre es Hugo Benavides. Diríamos como introducción que la filosofía del derecho se ocupa de cuestiones fundamentales. A la pregunta sobre qué es lo justo y lo injusto frente a situaciones sociales y elementos de actualidad como la ley, la justicia, la moralidad y los derechos individuales en esta era digital. Cada uno de los problemas plantea preguntas eh, que no tienen una única respuesta, una respuesta fácil, porque en esta era digital, con tantos adelantos, es importante cuestionarlos, ¿no? A la luz de las corrientes, ius naturalista, ius positivista, y desde la tercera vía, también con el objetivo de buscar soluciones. Uno de los problemas que se analizará está relacionado con los retos que nos plantea la era digital respecto a los derechos de la intimidad y versus las libertades desde estos dos enfoques, desde la perspectiva epistemológica, ética y desde la justicia, con el propósito de identificar hasta dónde la normatividad actual ha logrado adaptarse o responder a estos retos frente a las garantías y libertades en la sociedad actual. En los objetivos se analizará el problema de los retos de la era digital en la intimidad versus las libertades. Los objetivos específicos se analizará cada uno de los puntos planteados en la actividad y también hace parte de esta herramienta Canva según las consideraciones de la actividad. El problema a analizar respecto a en la era digital de la intimidad versus las libertades lo analizamos desde lo corrientes ius naturalista, ius positivista y en este caso aplicaría la tercera vía. Ius naturalismo diríamos que se sostiene que hay principios universales inherentes a la naturaleza humana como es el de la intimidad. Respecto a la intimidad se dice que es un derecho eh, a la privacidad, un principio sobre la privacidad de la vida de cada ser humano y que las redes sociales deben respetar ese derecho a la privacidad, a no difundir información privada que pueda afectar la intimidad o la tranquilidad de una persona. A este otro respecto también existe un principio que es la libertad. Entonces, esta libertad debe ir acorde con esa intimidad. La libertad debe ir en consideración el respeto a la intimidad del otro, bajo esta corriente ius naturalismo. Bajo el ius positivismo también sostiene que los derechos y las leyes son creados por las instituciones humanas. Se podría argumentar que existen leyes que regulan y abordan estos temas. Sin embargo, en estos derechos también existe el derecho a la intimidad versus el derecho a la libertad también, ¿no? Y mirábamos también cómo ello se ha convertido, por ejemplo, en las redes sociales, utilizan un validador, digámoslo así, también algunas empresas, como los bancos, por ejemplo, utilizan un usuario que uno tiene que acceder, normalmente el correo electrónico, el usuario de Google, donde se validan los datos personales antes de poder acceder o antes de poder inscribirse en estas aplicaciones. Entonces allí riñen varios retos, el de la información también, el de la validación como usuario para hacer uso de estas plataformas y también el derecho a la intimidad. Entonces, allí diríamos que estos temas, frente a las nuevas tecnologías donde se analizan datos como el Big Data, donde se exige validación para hacer transacciones, representan poder de influencia y frente a ello las regulaciones a menudo van lento en este tema porque es nuevo, se necesita estudio y la lucha también por los ciudadanos que no conocen muchas veces y no pueden protegerse frente a estas olas de información
necesitan cierta regulación y estudio. En Colombia esto sí se ha tipificado como delito. Ya miramos dentro de la tercera vía que estos desafíos de la era digital en relación con la intimidad, con los principios morales de las personas versus las libertades se han transformado, se han estudiado y se han llevado también al ámbito de las leyes, como por ejemplo los delitos informáticos que ya están tipificados dentro del Código Penal. Y entonces allí estarían defendiendo los derechos del otro frente a estas libertades universales en el entorno global, en los diferentes aplicativos que se utilizan para acceder al medio global, a los sistemas de comunicación globales. Entonces, desde el punto de vista epistemológico de los retos de la era digital en la intimidad versus libertades, la Corte, por su parte, ha dicho que están presentes las tecnologías de manera global y ha sido inevitable que se implementen porque existe libertad para acceder, libertad a los medios tecnológicos y más aún en pandemia, que esto creció de manera digamos, exponencial. Decía el documento, un documento citado en la investigación, que en el año 2000 solo la cuarta parte de los datos estaban en Internet, el resto estaban impresos, mientras que ahora el 100% de datos ya están en Internet. Los archivos, incluso de la rama judicial, se implementó el sistema de justicia digital, donde los expedientes ya se pueden consultar 100% ya en los medios digitales. Entonces, esto ha requerido un esfuerzo también de la Policía Judicial, de la Fiscalía General de la Nación, como entes investigativos en la ayuda de detectar estas prácticas criminales, esto que atenta contra los derechos a la intimidad, y mediante tecnología de punta avanzada han detectado estos delitos y se ha condenado también a ciberdelincuentes. Desde lo ético sería relevante e importante la regulación social a dicho problema. Digamos que desde el punto de vista ético, los retos que impone la era digital para proteger la intimidad y regular las libertades en este aspecto, sí es importante la regulación social del problema porque miramos que mucha población, entre ellas infantil, ha accedido ya de manera libre a estos temas y a estas páginas y se convierte en población que debe protegerse legalmente y constitucionalmente. La responsabilidad formal y legal enlaza valores y principios formales. Desde la justicia también se parte que en el cuarto punto de la situación que se ha planteado, la situación hipotética, es la venta de 1.500 millones de datos de usuarios de Facebook recopilados mediante scrapping en el año 2021 desde las corrientes ius naturalista, ius positivista y la tercera vía. Entonces, desde el ius naturalismo, desde los principios inherentes e inalienables que no pueden ser violados, en el individuo, el ámbito digital, la venta de datos sin consentimiento, esta situación que se dio por parte de Facebook, implica una prohibición total de los datos personales sin el conocimiento explícito del individuo. El ius positivismo, esta corriente se basa ya en regulaciones establecidas por una autoridad legítima. Digamos que estos datos y el scrapping de datos, según las leyes actuales,
permiten tal práctica. Hay un vacío legal en este entorno. Entonces no sería necesariamente ético. Sin embargo, si las leyes no lo prohíben, lo que no está prohibido está permitido, entonces hay un vacío que sería de tratar, ¿no? En esto la justicia pues se han hecho varias acciones ya para tornar de una sola vez que esto sea ilegal y sea incorrecto. La tercera vía, esta corriente que busca un equilibrio entre los principios naturales y los derechos, las leyes positivas, debería implicar la creación de regulaciones que protejan este tipo de derechos contra este tipo de prácticas en Facebook, como es la venta de datos personales íntimos de los usuarios de Facebook. La solución más efectiva probablemente implicaría un enfoque equilibrado que tenga en cuenta las libertades, y la libertad llega hasta donde llega la intimidad y los derechos del otro en la era digital. La regulación social de la venta de datos, también recopilados mediante scrapping, es importante por las razones que enumero en el trabajo. La protección de la privacidad, porque los datos son personales íntimos del individuo y es una violación a su privacidad. El consentimiento informado, muchos no están informados sobre cómo se recopilan esos datos y para qué se utilizan y cómo se venden sus datos. Y muchos dan el conocimiento antes de medir las consecuencias. Por ello, la prevención del uso de datos, los datos recopilados, se debe informar a quien hace uso antes de que éste acepte ese uso libre, que puede ser en muchos casos indebido. La equidad, la regulación puede ayudar a que todos los usuarios sean tratados de manera justa y se informen de cómo se utilizan y cómo se recopilan sus datos. La transparencia, la regulación puede obligar a las empresas a que sean transparentes sobre sus datos, informando los riesgos a los usuarios frente al tratamiento de sus datos. En resumen, la regulación social de la venta de datos es crucial para defender los derechos y la privacidad de los individuos. En este punto diríamos que se debe actualizar la justicia a estas situaciones que dependen en gran medida de cómo se apliquen estas prácticas y cómo se regulen desde el entorno legal y la legislación. Muchas gracias.